Hola, hola, hola a todos emprendedores, emprendedoras, a todos los que quieren iniciar en este mundo del emprendimiento, a los que quieren aprender marketing también. Estamos en nuestro primer capítulo de prueba y error, como dice, dando nuestro primer paso. Me presento, yo me llamo Jorge Luis Valareso. Voy a contar un poco sobre mi trayectoria, se podría decir entre comillas, ¿no? De por qué nosotros estamos haciendo este podcast. Yo me considero un emprendedor. ¿Por qué? Porque estoy aportando al país, he estado al frente de algunas organizaciones y he fundado otras organizaciones también. Y digo, ¿por qué estoy aportando al país? Porque estoy creando empleo, estoy pagando impuestos, estamos haciendo cosas buenas, estamos agregando valor a la sociedad. Yo creo que eso a mí me ha creado un know-how y una experiencia en el cual yo puedo compartir un poco de lo que yo sé a las personas que quieren iniciar en este mundo. Estoy aquí con mi amigo Luis Felipe, también para que nos comentes un poco de tu trayectoria. Coméntanos. Hola Coqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. De verdad, un gusto a todos los emprendedores y emprendedoras que están aquí, que nos siguen. Este es un proyecto bastante interesante, como bien dice Coqui. Creo que vamos a empezar a aportar un poquito de valor, un poco de nuestra experiencia hacia cada uno de ustedes, nuestros oyentes, para que vean un poco lo que nosotros vivimos en el día a día a través de emprender, dar nuestro primer paso, caminar. Allí hay muchas cosas que a veces tenemos que poner mucho énfasis, mucha valentía, mucha resiliencia para poder sacar cosas adelante, ¿no? Realmente es un camino muy bonito, un camino donde realmente pues te vas a encontrar muchas espinas, muchos lugares que hay que sortear y creo que va a estar muy interesante todo este trip que nos vamos a pegar con ustedes realmente. Les comento, mi nombre es Luis Felipe, actualmente tengo 29 años de edad, al igual que Coqui, me considero un emprendedor, porque bien lo dijo y lo mencionó y me parece muy interesante la parte que él dice, un emprendedor es quien aporta valor, un emprendedor es quien da algo a la sociedad y creo que hoy por hoy también el crear este podcast nos convierte y nos añade un poquito más a eso, que somos emprendedores, que estamos dando siempre lo mejor de nosotros para poder aportar a la sociedad. Y hoy por hoy les vamos a contar a través de nuestras experiencias, a través de lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Listo, Luis Felipe, muchas gracias. Y vamos entrándonos un poco al tema, en el porqué de este podcast, en el motivo en el cual nosotros hemos creado y hemos decidido hacer esto. Bueno, lo cuento desde mi experiencia un poco. Tengo dos motivos. El primero, a mí siempre me gustó la idea de aportar valor en redes sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me he dado cuenta que en redes sociales es un mundo en el cual es un arma de doble filo, en el cual o dañas a la sociedad o le aportas valor a la sociedad. Y las redes sociales, lastimosamente, el 80% del contenido es un contenido en el cual no aporta valor. Eh, y yo he decidido y hemos decidido crear este podcast de una manera para aportar valor un poco a la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque a mí una vez me cambiaron la vida a alguien, que yo lo vi en redes sociales, en el cual yo inicié en el mundo del emprendimiento. Me salió un barbón que se llama Carlos Carlos Muñoz. Muñoz. eh, y gracias a Dios, siempre digo eso, le doy gracias a Dios que él me apareció en un punto muy bajo en el que yo estaba, en el cual comencé a ver su contenido, un contenido que aportaba bastante a los emprendedores. Y desde ahí a mí me dio un giro totalmente a mi vida, a mi forma de pensar, cambió mi chip completamente. O sea, es algo que siempre lo agradezco. Y desde ahí yo dije, si yo puedo hacer lo mismo y si este podcast a una persona le llega y le aporta, con eso yo ya estoy feliz y estoy contento. Y el segundo motivo es porque estamos creando con nuestro grupo de marketing una agencia en el cual va a impulsar emprendedores por medio de aumentarle sus ventas. Y quiero hacer este podcast también como un método de prospección, donde voy a traer gente interesada en marketing, en ventas, en que quieren impulsar su negocio desde cero, o si ya lo tienen encaminado, quieren mejorarlo. Entonces, yo lo voy a utilizar como un método de prospección y he decidido llamarte a ti, Luis Felipe, porque Muchas gracias, Coqui. te vengo siguiendo ya desde hace tiempo. Eres un macareño, igual que yo. Así es. Estamos al sur del país.
que no se imaginan lo orgulloso que se siente salir desde acá, desde lo último, desde la frontera, poder salir adelante, que es algo muy difícil. Y nosotros lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo, te he visto el contenido que haces, me gusta el pensamiento que tú tienes, he podido conversar un poco contigo, me gusta la forma de pensar tuya, entonces yo dije, ¿y por qué no invitarlo? ¿Por qué no llamarlo a este proyecto en el cual yo he querido hacer? Cuéntanos un poco, ¿qué te pareció cuando yo te llamé, te cité aquí, te presenté el proyecto, te dije, Luis Felipe, quiero hacer esto, yo de una te vi, ¿no? De una, yo quiero hacerlo, entonces me gustó la actitud y la alegría que tú tienes. Cuéntanos un poco cómo fue eso para ti. Gracias, Coqui. Primero que nada, agradecerte por la invitación. Realmente creo que es muy importante contar con más amigos que nos inviten no solamente al entretenimiento, sino a poder aportar valor a la sociedad. Y creo que cuando tú me propusiste esta idea, me llegó por el mensaje y dije, sí, sin dudarlo. Realmente entenderás, como emprendedor que eres y como manejas tus empresas, entenderás que pues, el tiempo es el bien más preciado, ¿no? En este momento. Sin embargo, Así es. cuando me contaste tu motivo y me contaste tus ideas, también me llegaron otros motivos a la cabeza por qué decirte que sí. Entre ellos, he tenido la oportunidad de viajar, de constatar diferentes culturas y allí he podido ver que realmente lo que diferencia es mucho el aprendizaje. La educación va a marcar mucho la diferencia de hasta dónde puedes llegar. O sea, la educación va a ser tu techo, en otras palabras. Entonces, luego constatándolo, conversé contigo, fui a una reunión en el municipio acerca de emprendedores y realmente hay una falta mucho, para que aprendan conceptos los cuales nos van a ayudar a entender cómo funciona un negocio, por qué funciona un negocio. Entonces pienso que desde lo que hemos aprendido, desde lo que hemos vivido, creo que podemos aportarles a la sociedad, al lindo Macará, porque si todos mejoramos, pues vamos a tener una mejor sociedad y creo que ese es un punto muy importante para mí, para poder decirte, sí, mira, parte de mi tiempo lo pienso usar acá, me gusta tu idea, me gusta tu proyecto, creo que vamos a poder aportar un granito de arena y como bien dices, que una persona que nos escuche y que nos diga, oye, me motivaron Eso a es dar el todo. paso, Eso al es paso, me todo. motivé a lanzarme a la piscina, Que una persona diga eso es todo. ya está. Yo me doy por servido. Vengo acá a entretenerme un rato contigo, compartir ideas. Estoy seguro que de aquí saldrán muy buenos proyectos, saldrán muy buenas ideas y la pasaremos bien un rato. Y esa es la idea, que cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos escuche, se la pueda pasar bien. O sea, estamos divirtiéndonos, estamos haciendo un hobby, estamos pasándola bien y aparte de todo eso estamos creando valor y aportando a la sociedad que creo es algo muy importante, ¿no es cierto? Es lo que buscamos. Cuéntanos, Coqui, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué decidiste? Porque, a ver, ya hemos tocado algunas partes de los temas de emprender no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas cosas detrás y a veces romantiza esta parte del emprender. ¿Qué fue lo que a ti te motivó? Dijiste, no, sí, yo quiero ir en esa línea, yo quiero ser un emprendedor. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque yo me he hecho la misma pregunta. Yo le digo, ¿por qué decidí emprender? A veces uno hace las cosas desde el inconsciente y en verdad conscientemente no se pregunta, a ver, ¿por qué decidí tomar esta decisión? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Por qué decidí emprender este negocio? Y al día de hoy yo me hago un escáner y he podido sacar algunas conclusiones de eso. El primero, creo que es algo de creencias. ¿A qué me refiero con creencias? Yo siempre tuve un papá en el cual a mí me metió en mi cabeza que yo nunca voy a ser empleado. O sea, desde pequeño me metió en mi cabeza que yo nunca debo ser empleado. Y me contaba, no solo por decírmelo, sino me contaba a base de experiencias de él, en el cual él salió graduado de la universidad, tuvo la oportunidad de trabajar en Petroecuador, en ese tiempo se pagaba en sucres, por ponerlo a dólar ahora sería como un sueldo de $3,000, que imagina, a nadie Maravilloso, le sí. viene mal $3,000 mensuales, Claro. ahora es un sueldo bastante. Y cuando a él fue a trabajar por esos $3,000, él decía que no le llenaba. O sea, decía, yo trabajaba y no estaba aprendiendo nada, simplemente ganaba mi sueldo de $3,000, pero no me llenaba. Yo no quería eso, no quería levantarme a las 7 de la mañana, seguir una rutina y ganar dinero. Entonces, esas conversaciones, esos temas que él me iba metiendo en mi cabeza, me cambiaron mucho la forma de pensar. Entonces, yo creo que desde ahí yo ya me fui formando como un emprendedor. Fue algo de creencias, ¿no? La segunda cosa es que yo siempre me consideré diferente.
Y no por menospreciar a la gente, a mis amigos, a mis compañeros de clase, pero yo dentro mío siempre me consideré diferente porque yo decía, o sea, yo quisiera a alguien con quien poder tocar un tema de conversación bueno, con quien no solo salir a tomar, salir a divertirme, sino quisiera a alguien con el cual yo pueda hacer algo, con el cual yo pueda aportar. Entonces, y tengo una anécdota en la cual estaba en la universidad, yo seguí ingeniería electrónica, estaba en una materia y yo ya dentro de la universidad, cuando iba por cuarto ciclo, yo ya sentía que eso a mí no me llenaba. Yo estaba estudiando y sentía que no era para mí eso. O sea, habrá mucha gente que obvio sí, y no estoy diciendo que la universidad es mala, eh, pero personalmente a mí sentía que no me llenaba. Entonces yo decidí emprender. Me acuerdo que le pedí prestada a mi mamá $400, que hasta el día de hoy no se los pago. Eso no es muy bueno, ¿eh? Es mi primer inversionista y le fallé. Le pedí prestado $400 para poder hacer una importación. Yo iba a traer relojes, cadenas. Me acuerdo que estaba en una materia y en la cual estaba el profesor explicando su tema y yo en mi laptop metido a ver en Amazon, en Alibaba, qué productos poder traer y todo. Y el profesor se ha dado la vuelta y yo no me doy cuenta porque estaba tan metido en lo mío y comienza a decir, por personas como estas, la sociedad no avanza, que ni siquiera. Entonces a mí como que me llenó de rabia eso, ¿no? Y yo cogí y le dije, pero ¿de qué me hablas si tú eres, o sea, lo que dije estuvo muy mal? Le dije, ¿de qué me hablas si tú eres un simple profesor, que ni sé qué, que esto, que yo no te veo bien, que yo no te veo feliz, aparte vienes a dar las clases amargado y eso? Cerré mi computadora y les dije, eh, algún día yo les voy a dar trabajo a todos mis compañeros. O sea, lo dije desde las iras, pero también lo dije conscientemente que podría lograrlo. Después de eso, pasan 2 años y resulta que pude darle trabajo a 2 compañeros en los cuales estuvieron conmigo dentro de clase, dentro de mi empresa. Entonces, es algo que me llena de tanto orgullo poder contar esto porque yo digo, sí se puede lograr muchas cosas. Se puede lograr muchas cosas, se puede hacerlo. Gracias a Dios, yo tuve mi papá, mi familia que me pasaron esas creencias, me pasaron ese ímpetu de poder emprender y resulta que así fue. Y tú Luis Felipe, coméntame. Que muy curioso, Coqui, de verdad, muy curioso y agradable, ¿no? El tema de la anécdota, los profesores. Am, yo ahorita te voy a tocar un punto bastante interesante que para mi punto de vista es, tú hablas mucho de las creencias, ¿no? También estoy de acuerdo. Las creencias es prácticamente el dogma que va a dirigir el lugar hacia donde vas llevando tu vida, ¿no? Entonces, cuídate de qué tipo de creencias tienes en tu mente, que es conforme vas a empezar a actuar. Entonces, yo quiero aportar aquí que mi creencia en cuanto a la universidad, yo creo que la universidad está hecha o la hicieron para pasar o para estar efectivamente en la era industrial. Cuando se necesitaba ese tipo de trabajadores, una persona que se dedique todo el resto de su vida a una sola profesión, entonces duran 5 años, entonces te necesitan meter disciplina, constancia, una organización y que no te aburras de la rutina, y se vuelve todo tan monótono, se vuelve todo tan mecánico, sin pensamiento, simplemente A más B y así sucesivamente, ¿no? No digo que la educación sea mala, al contrario, pienso que, como te dije hace un momento, la educación va a ser el techo de hasta donde tú puedas llegar. O sea, la educación no, pero la educación universitaria, Esa es la obsoleta. Para mí es la obsoleta. Perdona, pero para mí es algo obsoleto. ¿Por qué? Porque te digo, yo fui a una carrera universitaria, cursé 5 años de vida y la mayor parte de lo que uno termina aprendiendo es en la práctica y no en la universidad. Entonces, y te meten materias de relleno que es para completar una malla que realmente, pues tú dices, ¿qué hago aquí? Esto no aporta hacia donde yo quiero llegar. Hoy por hoy hay educación que es mucho más efectiva, que son cursos específicos, conferencias, y yo siento que eso te aporta mucho lo está más. tirando Google. Google está tirando cursos Tal de seis cual, meses. desde que nació Google tenía sus ciertos certificados específicos que te los daba como tal. Hay una plataforma que a mí me encanta y me fascina que se llama Platzi. Ahí puedes encontrar cualquier tipo de cursos enfocados a la era digital. Es uno de los mejores. 100% y es mucho más barato, entonces no tienes que ir a clases. Claro, aquí hay que entender que esto demanda a que ahora tú seas tu propio jefe, tu propia persona que va a poner tus propios límites, porque la universidad te dice tal día, tal hora tienes que estudiar y tal fecha tienes un examen. Cuando tú eres el responsable de tu educación, eso no existe. Tú puedes levantarte y estudiar, o como puedes levantarte y no estudiar. Entonces, allí en ese momento va a marcar mucho la diferencia.
Cuando yo me di cuenta que de verdad lo mío era emprender y no ser empleado, cuando entendía que tienes que pedir permiso, cuando entiendes que no puedes tomar tus propias decisiones, aunque tú creas y veas que en el panorama que estás tomando no son las mejores decisiones si quieres aportar, no, hay una estructura como tal, que el jefe dice así, tal cual, si tienes vacaciones, no, si quieres vacaciones no las puedes pedir porque ese día te necesitan, o sea, pierdes autonomía, pierdes libertad. A mí me encanta tener la libertad y la autonomía, pero el tomar la decisión de emprender también significa dejar otras cosas, como la seguridad, al inicio la estabilidad, porque cuando uno es emprendedor, a veces el salario como tal, una de las primeras trabas que vas a encontrar es que tu salario a veces va a ser variable. ¿Y cómo te organizas tu vida con un variable? Y aquí hay que aprender mucho, crecer mucho. Es un camino muy interesante, muy entretenido a las personas que estén pensando entre emprender o ser empleado. Yo les recomendaría desde mi perspectiva que emprendan. Y, o sea, le recomendaría tu perspectiva que emprendan, claro que sí, porque van a lograr muchas cosas, pero también quiero decir que ser empleado es mucho más fácil. O sea, es mucho más fácil por muchos motivos, porque como tú dices, como tú no estás tomando tus decisiones, la responsabilidad no depende de ti, las deudas tampoco, los resultados tampoco. Entonces es como un camino de zona de confort. No, no digo que todos los empleados sean así. No, O sea, hay gente que obviamente piensa diferente y piensa y son intraemprendedores que yo les llamo, que están dentro de las empresas y están cambiando esas empresas, el modelo, pero la mayoría no es así. Eh, bueno, pasemos al otro tema. Eh, Viniendo a emprender, para emprender necesitamos mucha disciplina, necesitamos estar ahí en todo. Entonces, para esto, nosotros debemos crear ciertos hábitos en el cual nos van a ayudar a nosotros a lograr objetivos, a conseguir metas. A todos los emprendedores que nos están viendo, para ti, ¿cuáles serían 3 hábitos que les ayudaría a lograr objetivos y a cumplir metas? 3 hábitos. Mira, desde mi punto de vista y lo que yo hago en mi vida, el deporte, enfócate, porque hay muchas maneras de hacer deporte, empieza a encontrar cuáles son los que más te llenan, pero para mí el deporte me ayuda mucho a hacer un cambio de chip, porque así cuando emprendes, a veces no sabes qué hora es y ya te dieron las 3 4 de la mañana y entonces eso te llega a te llega a quemar. Ujú. Necesitas algo que te El saque de estrés. allí, que te libere y que también te aporte disciplina. Entonces, el deporte, para mi punto de vista, es uno de esos hobbies. Luego el segundo, me gusta mucho um, lo que es nunca parar de aprender, siempre estar aprendiendo algo nuevo. Entonces tengo 2 horas a la semana, que le llamo 2 horas de creatividad, en los cuales son mis martes a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Eso lo puedo usar para pensar, simplemente sentarme, escuchar un podcast, ponerme a pensar y Crear ya está. ideas. Dar ideas, anotar y hacer funcionar mi imaginación. A veces imagino que estoy liderando el mundo, ya está. Pero me entiendes, o sea, eso te hace abrirte nuevas formas de pensamiento y preguntas. Y un último, un tercero, yo buscaría un hobby que te aporte, que es algo que sea constancia. Algo que te haga entender que las cosas necesitan pasar por un tiempo para poder conseguirlas. Así no O te sea, guste. así no te guste. Entonces, la constancia. Bueno, bien que lo menciones, así no te guste. La verdad que no. La verdad que si no te gusta, no, no. Es como el zapato que no calza. Ujú. No, no entra, no entra. O sea, tiene que ser algo que te guste. Por Que te ejemplo, fascine. algo que a mí me gusta es la cocina, cocinar. Entonces es un ejemplo muy práctico, ¿no? Si tú quieres que tal cosa que entra al horno esté listo, tienes que pasar por un tiempo. Tiene un tiempo que, De aunque esté elaboración. listo, tú lo tienes que dejar allí y tienes que esperar paciente para después poder saborear de eso. Y creo que mucho en el tema de los emprendimientos funcionan de esa manera. Tú hoy ejecutas, pero el resultado no lo ves mañana. Mm. Necesitas de un espacio de tiempo para que se vea ese Para que se resultado. elabore, para que se cocine. Exacto. Entonces, esos serían mis 3 hábitos que yo les recomendaría. ¿Y tú? Y mira que no estás tan lejos porque justamente yo me leí un blog de Forbes, ¿Ya? la revista donde están los millonarios, entre comillas, y resulta que en este blog decía lo siguiente: el planificador financiero Tom Corley entrevistó a 233 millonarios para saber cómo piensan. Y Interesante. estos lanzaron los siguientes hábitos y casi la mayoría concuerdan con los que tú dijiste. Primero,
aprender continuamente, la que tú acabas de mencionar. Segundo, aprender a escuchar a todos. Interesante. Tercero, aprender a hacer equipo. Cuarto, soñar a lo grande. Quinto, priorizar la salud, que tiene que ver con el deporte. Y el último, que nunca creen en la suerte. Y de estos, en los cuales yo elegiría 3, y yo he puesto uno mío, los 3 hábitos que más me gustan a mí, el primero es leer y aprender continuamente. O sea, es una de las cosas que yo no lo digo porque leí algo, porque leí un libro, no, yo lo aplico en mi vida. Y es una de las cosas que a mí me cambiaron mi vida. El poder aprender, el agarrar el hábito de la lectura, de comerme 2, 3, 4 libros al mes, es algo que a mí, sinceramente, a mí me cambió mi vida totalmente, en muchos aspectos, tanto en mi vida como empresario, en mi vida de relaciones, como hijo, como persona, en lo espiritual. O sea, es algo que a mí, sinceramente, me dejó, me alimentó bastante. El segundo hábito en el cual yo me quedo es ser competitivo. Ser O sea, competitivo. es una de, Interesante. es una de las cosas que yo las hablaba con un amigo, que es una de las cosas que a ti te pueden llevar a hacer grandes cosas, como el hábito de soñar en grande, el ser competitivo, en nunca perder. O sea, que no te guste perder, que siempre quieras ganar. Es algo que yo sí me he caracterizado en todo. O sea, puede ser bueno y puede ser malo. Si tú lo sabes controlar, es muy bueno. Pero si no lo sabes controlar, también es muy malo, porque ya te lleva al tema del ego. Yo creo que ahí hay que entender cuándo hay que competir y cuándo no. Yo creo que sería una clave, ¿no crees? O sea, Sí. porque hay momentos en los cuales no hay necesidad de competir, ¿no? Pero hay otros momentos que sí aplica mucho esa parte para poder progresar y mejorarte a ti mismo, ¿no? O sea, esa O sea, competencia contigo mismo. y sería una competencia sana, ¿no? Por ejemplo, o sea, nos vamos a la sintética y sale el otro equipo y como a mí no me gusta perder, o sea, si tú ya comienzas a humillar a las otras personas por la ira, eso ya no es sano. Pero Exacto. si tú coges esa competencia para impulsarte a ti como persona y decir, yo no quiero perder y yo no me creo menos que nadie, sino me creo más que todos, pero sanamente, sin humillar, sino internamente para ti, yo creo que sería algo bueno. El tercer hábito que a mí me cambió mi vida es invertir sin pena en mí. O sea, esa es una de las cosas que a mí me cambiaron mi vida. Invertir sin pena en mí. ¿Por qué digo esto? O sea, muchas personas, cuando yo inicié, personas cercanas mías, yo me comencé a pagar cursos de gente así como Carlos Muñoz, otros cursos. Me decían, no, que eres bobo, que para qué pasas esos cursos, que te están engañando, que estás botando el dinero. Al día de hoy, tú no sabes lo que yo he conseguido por esos cursos, tú no sabes lo que yo he impulsado. O sea, es algo mágico, es algo que yo no me arrepiento en nada. Cuando tú estás dispuesto, tú en tu cuenta de banco apenas tienes $2,000 y ves un curso o una conferencia o lo que tú quieras que sientas que te va a aportar y resulta que esa conferencia vale $2,000 y tú solo tienes $2,000 y tú sin pena con esos $2,000 y los metes en ti, créeme que te va a cambiar la vida y Sin no duda. te vas a arrepentir nunca en haberte quedado con $0 en la cuenta. Allí yo tengo una frase que mi papá me la enseñó cuando era más pequeño. Me dijo, Vacía tus bolsillos llenándote de conocimientos, que luego tus conocimientos llenarán tus bolsillos. Uy. Y es la mejor inversión que uno puede hacer, Y es invertir la en uno mejor mismo. frase que quedó al pelo aquí. O Tal sea, cual, tal cual. invertir en uno, yo creo que hay muchos métodos de inversión, pero para la persona que no sabe, que no tiene los conocimientos todavía, la mejor inversión que puede hacer es en uno mismo. Yo sé que lo han escuchado muchas veces, todo el mundo te dice esto, pero ¿cuántos lo aplican? Pero es que lo que tú dices es muy cierto, hermano. O sea, mira, Coqui, yo creo que pocas personas podrán tener las agallas y la audacia de tener $2,000 en la cuenta y pagarlo. O sea, quedarte con $0 para ir a un curso. Todo el mundo espera el momento perfecto. No, no, cuando tenga 10,000, ahí me puedo pagar un curso de 2,000. Entonces, el momento perfecto no existe. Y hay que dar ese primer paso. Es lo que ha pasado con el podcast. Lo empezamos a planear una semana atrás. Y hoy ya estamos aquí dando el primer paso. Entonces, mientras más te demores en dar ese primer paso, esperando ese momento perfecto, No, más tiempo estás dejando detrás de ti. no, se llama procrastinar, no. Sí, O sea, y yo puedo contar una experiencia, una anécdota mía también. O sea, resulta que este Muñoz abre
su maestría, que se llama la M3C, Maestría de Emprendimientos Exitosos, en la cual costaba $5,000 el año. Yo cuando comencé a preguntar, o sea, 5,000, ¿tú vas a pagar $5,000 para irte a esa miércoles que ni sé qué? Y yo preguntaba a otro, no, que estás loco, ¿cómo vas a pagar, cómo vas a botar $5,000 por un curso? Y dije, no, o sea, yo lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Pagué los $5,000. El primer mes dieron una clase en la cual yo dije, esta mierda se pagó. Ya está, Esta mierda se pagó. ya está. El primer mes, me faltaban 11 meses más. Y con el primer mes de clases, yo conocí gente que me cambió mi forma de ver la vida. Me dieron métodos en la cual yo a mi negocio en una semana pude darle las ventas al doble. Men, el primer mes se pagó ese maldito curso. O sea, yo digo, no hay mejor inversión que invertir en uno. No le tengas pena, como dice aquí, invertir sin pena. Men. Estoy muy de acuerdo contigo, de verdad, porque eso también no solamente de lo que tú cuentas, te va a ayudar en algo muy importante que es cambiar tu manera de pensar ante las cosas. Por ejemplo, todas las personas que te digan, no, qué caro, $5,000, qué caro, esto es muy relativo. Pues si lo preguntas a qué personas te digan $5,000 muy Eh, caro y habrán otras personas que te digan, no, lo vale, ¿sabes? Porque la experiencia, o sea, de esa persona que te va a dar ese conocimiento, te va a ahorrar un tiempo y un tiempo que a lo mejor tú te vas a gastar más de $5,000, más tropiezos y más cosas. Y entonces eso es lo que a veces las personas nos logra, no logramos entenderlo del todo. Y es muy importante entender lo que tú dices, invertir en ti es una de las causas principales que te va a llevar a tener éxito. o sea, y tocaste dos cosas que tocaste son súper importantes. La primera que dijiste, o sea, caro relativo a qué, a qué, o sea, todo tiene relatividad, o sea, es caro relativo a qué voy a aprender a vender. O sea, a mí caro, si toda la gente hoy coge y divide sus gastos y el fin de semana ve cuánto se gasta en su bielita, en su discoteca, y esto lo hace anual y ve cuánto va a gastar, y tú vas a decir caro respecto a qué. Te aseguro que el macareño gasta más de eso. O sea, y por eso te digo, caro respecto a que a mí eso me parece caro. Sí, tal Eso cual. me parece caro. Y eso es otra parte. Cuando eres emprendedor también te toca aprender a ser más organizado con tus cosas. Y entonces, sobre todo en finanzas, entonces empiezas, al menos yo, a segmentar, ¿no? Mis gastos, o dónde van, cuánto porcentaje de lo que gano, porque esto es en porcentajes, entonces se va en entretenimiento, cuánto porcentaje de lo que gano se va en educación, cuánto porcentaje de lo que gano se va en salud y cuánto porcentaje de lo que gano se va en reinvertir, en lo que dices, ¿no? Eso es lo más importante. Pero eso no puede faltar. Es que Pero eso no. es algo que tiene que, es tu combustible, que te va a ir, que luego aprendes cosas como tú dices. Bueno, ese día que estuvimos aquí en tu casa y me contaste la anécdota de lo que Carlos Muñoz le ayudó a hacer toda la estructura de negocio a una persona que tenía una barbería allá en Miami y que le hizo todo, o sea, ya le dejó hecho En toda esa parte ya. ese curso valía $2,000 por 3 horas. Y en media hora le armó todo el negocio. ¿Tú crees que eso vale $2,000? No, ya con eso, el tipo, una consultoría pero perfecta, ¿no? O sea, O tal sea, cual. en una semana produces esos $2,000 y de ahí quedas produciendo de ahí para más. Y sobre todo el sistema, lo importante que es el sistema, porque luego lo comparamos, ¿no? Y eso es un ejemplo que todo el mundo lo podrá decir. ¿Quién hace mejores hamburguesas que McDonald's? Quizá tú lo haces mejores Mi hamburguesas en tu abuelita casa. hace mejores Todo el hamburguesas. mundo hace mejores hamburguesas que McDonald's. Ahora vendan más que McDonald's. No puede. Entonces es el Porque tema. tienen un sistema. Es un sistema y para eso se entiende. O sea, a veces menospreciamos, no, pero ¿qué voy a aprender un sistema en la cocina? ¿O qué voy a aprender? No, pero es que no te puedes menospreciar. Esa parte no puede ser así. Y enfócate en crear sistemas que te van a ayudar a poder impulsar tu negocio. Si no tienes sistemas en lo que hagas, así sea desde lo más bajo, por ejemplo, si tú eres un restaurante y no tienes un sistema de cómo educar a las meseras, pasa lo que pasa aquí en Ecuador y eso es La impresionante. mala atención al cliente. El ecuatoriano tiene una atención al cliente que cuando me atienden bien me sorprendo, ¿sabes? O sea, de verdad. Y mi hermano me contaba otra anécdota, me dice, él estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos y le preguntaba, ¿por qué él atiende bien a los clientes? Entonces le preguntaban, ¿tú eres colombiano? O sea, Colombia buena atención, Ecuador mala Mala atención. atención. Y es en serio, o sea, date cuenta, yo voy aquí a los restaurantes y es como que te tiran casi que
¡pum!, te asientan los platos, o te lo dejan, o la chica va con una cara de re enojada todo el tiempo, ¿me entiendes? Y es como, ¿por qué? No, sí, pasa mucho. O sea, la falta de educación a tu equipo de trabajo, de, como tú dices, de crear sistemas, un sistema de atención al cliente, un sistema de ventas, o sea, todo negocio está construido a base de sistemas. Si tú no los tienes, o sea, por eso te digo, como tú mismo dices, mucha gente hace más hamburguesas más ricas que McDonald's, pero toda esa gente no vende más que McDonald's, Así es. porque McDonald's se encargó de armar un sistema para poder vender esas hamburguesas. Así es, así es. Bueno, Toki, hablando de una siguiente pregunta, porque tocaste algún tema muy interesante, pues nos cuentas que tú lees 2, 3 libros al mes, es un hobby muy, muy importante, la verdad. Yo no hago tanto eso, escucho más el tema de audiolibros, pero bueno, creo que es importante en mi vida añadir ese hobby, así que de este podcast ya salió algo interesante para mí, en lo Ya aporté personal. a alguien. Ya aportaste algo, así que ya date por servido. Oye, Kogi, cuéntanos, 3 libros así que tú digas, pues alguien que está iniciando, alguien que recién va a empezar por este podcast que Dios nos vio y dijo, bueno, sí, me lanzo a la piscina, ¿qué 3 libros le recomendarías indispensable para iniciar? Antes de irme a esa pregunta, me voy a quedar en la anterior porque dijiste algo que también es importante. Dijiste que es caro relativo a algo, o sea, caro con relativo a qué. Y la segunda cosa que tú tocaste que me pareció importante es el tiempo. Así O es. sea, cuando tú inviertes en un mentor, digamos que tu empresa le falta ventas y hay alguien que ya facturó lo que tú quieres facturar. Y este man o este señor te cobra, di tú, $5,000 por una mentoría de 2 horas. Y tú dices, pues, pero no lo puedo pagar. Pero tú haces el esfuerzo y lo pagas. Este señor a ti te está menorando lo que tú vas a aprender en 2 años, él te lo puede hacer aprender en 6 meses. Así es. Eso Y es eso, tiempo. lo que tú dijiste, es una de las cosas más importantes que existe dentro del negocio. Aprender a valorar el tiempo de uno y aprender que esto es una carrera de tiempo. El negocio es una carrera del tiempo, en la cual si tú puedes acortar esos tiempos con aprendizajes, con mentores, con libros, o sea, tú ya ganaste. Así es, necesitas apoyarte de las personas que ya saben. Eso pasa hasta en los deportes. Por ejemplo, un boxeador, ¿de quién se entrena? De alguien que ya llegó a boxear a un Obvio, nivel es que eso es un élite. mentor. Claro, entonces lo guía, le dice, no, así no el golpe, de esta manera, así, aprendes. Lo que a él le costó años, te lo está dando. Eso es un mentor. Exacto. Un mentor es la persona que ya pasó por donde tú quieres pasar. Bueno, pasando a la pregunta que tú me dijiste. Cuando yo entré en este mundo de los negocios, como yo te digo, yo lo conocí a Muñoz y él fue el que me impartió el hábito de la lectura. Entonces, él hacía recomendaciones de libros y todo. Lo malo de él es que todos los libros los que recomienda son en inglés. Lastimosamente todavía no tengo esa habilidad de saber inglés, que es algo que también es muy importante. Pero en mí comencé a investigar, comencé a ver y dije cuáles son las cosas que me sirven y yo los he puesto en orden. Voy a recomendar 3 libros de mentalidad. Primero, mentalidad y método, y el otro de puro método. El primer libro que yo me leí, que a mí me cambió la mentalidad, se llama Inquebrantable de Daniel Aviv. Es un libro en el cual a ti te despiertas si estás dormido. Y yo creo que aquí hay mucha gente que está dormida. Y este libro te despierta. O sea, te dice, güey, estás mal. Tu vida la estás llevando mal. Tienes hábitos malos. Estás despreciando tu tiempo. Tú puedes hacer muchas cosas. Dios a ti te mandó al mundo para hacer grandes cosas. O sea, te despierta. Te dice, Salir de la procrastinación, y salir de la zona de de la confort. zona de confort. O sea, te dice, estás mal. Y te lo dice así tal claro. Te dice, estás muy mal, donde tú estás ahora estás muy mal y no te quieres dar cuenta de que estás mal. Eso es lo peor. El segundo libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es un maestro. Este libro a mí me enseñó primeramente que la universidad no te garantiza el éxito. Para nada. Así es. Para nada. Y que la universidad no es la mejor inversión que tú puedes hacer. Es porque hay mucha gente que se endeuda para darle estudio a los Le hijos. pasa, a la mayoría de mis amigos y colegas le pasa. Hoy por hoy no tienen un salario, o sea, no logran obtener el salario que buscan, que quieren,
y piensan que Con más haciendo una títulos. maestría Con más títulos. va a mejorar esto, ¿no? A Ajá. ver, que pueden aumentar ciertas posibilidades, pero siempre mi pregunta va enfocada a, ¿qué estás buscando tú? O sea, ¿tú quieres seguir aprendiendo y educándote porque amas eso? ¿O porque tú solamente estás buscando un salario más alto que te permita mejorar tu calidad de vida? Porque si es así, quizá no es la mejor inversión. Es obvio. Y el último libro, o sea, perdón, y otras cosas de las que me enseñó Padre Rico, Padre Pobre, es la diferencia entre un activo y un pasivo. Ese es O importantísimo. sea, te muestra un cuadrante. Cuando tú aprendes qué es un activo y un pasivo, créeme que ya estás al otro lado del río. Ya tú ya sabes, tienes los conceptos, dónde invertir, dónde meter tu plata y también te enseña y te quita otra creencia. La primera creencia fue la que la universidad no te garantiza el éxito y la segunda creencia es que creen que su casa es un activo. Y él te demuestra que tu casa, comprarte una casa para ti, para vivir tú, no es un activo. Y te lo demuestra Así con es. gráficas, con números, con todo. Y el último libro se llama Piensa y hazte rico. Créanme que este libro es uno de los mejores que se puede leer alguien. Si no quiere emprender, no importa, si quiere estar empleado, no importa, pero tienen que leérselo. Es uno de los mejores libros que no lo puedo resumir en tan poco tiempo, pero créanme que este libro les va a cambiar la vida completamente. Muy interesante, Coqui, de verdad, porque de los 3 libros que recomendaste, 2 también son míos, ¿sabes? También era el primero, el que a mí me abrió mucho la mente, fue Padre Rico, Padre Pobre. Uf, es uno de los Ese, mejores. sin duda, cuando, ¿Ves? empezó a desgranar mis creencias. Yo tenía 17 años, creo, 18 años, cuando me topé con este libro, por una tía. Entonces, yo dije, yo qué voy a leerme este libro. Desgranar tus creencias. Empezó a desgranarlas como ¡pum! Y claro, en casa te dicen, no, tu casa es un activo. Y entiendes, te lo explica, no, tu casa es un pasivo. Entendamos esto. Entonces luego empiezas a entender ese tipo de cosas. Y no solo es un pasivo, sino es algo que te ancla a ciertas cosas. O sea, te mete una deuda negativa. Porque la gente por lo general dice, no, es que me voy a endeudar por mi casita. Y entonces entran a una deuda, a una casa que es un pasivo. A la Entonces, carrera del hámster. y de ahí no salen nunca. De ahí no salen. Entonces, mientras yo iba leyendo este libro, iba viendo a mi papá, iba diciendo, ¿mi papá dónde está? ¿Es padre rico o es el padre pobre? Y entonces yo, no puede ser, todo es padre Así pobre, es. no, tiene todo entonces ya empiezas a entender y dices, no, yo no quiero esto. Y ahí empezó mi cambio de mentalidad, eso no es lo que deseo, eso no es lo que busco, y como tú dices, resumen, ¿no? La universidad no es lo más importante en la vida, te educaron para una era industrial, hoy por hoy es una era tecnológica, de hecho estamos cambiando ya de era, Uf. muchas personas ni siquiera pasan a la actual, pero bueno, tema para otro podcast. Y luego, el muy importante, que el segundo libro, después de haber leído este, dije, yo quiero saber más de Robert y el cuadrante del flujo del dinero. Mundial ese libro. Cuadrante del flujo, entender en qué Mundial. cuadrante O sea, es, estás, es que eso ya te desgrana todo. Lo de que acá no te desgranó, te lo el desgrana sistema en financiero, ¿lo entiendes? sistema financiero. En qué lugar estás? Si del lado derecho, del lado izquierdo, ¿en qué lugar quieres estar? Es un genio. Sí, o sea, es espectacular, de verdad. Cuando entendía eso, yo decía, bueno, ok, ahí uno empieza a entender que lo ideal para poder eh, gestionar el sistema es empezar a crear activos. Entonces, activos que empiecen a producirte dinero. Y habían partes en los libros que yo no lograba entender. De hecho, una parte decía que no trabajes por dinero. Que no trabajes por dinero. Y yo decía, ¿y entonces? Y entonces, o sea, no lo lograba entender. O sea, cuando tú te dejes de trabajar por dinero, Y les hace a los dos pelados, los hace trabajar. O sea, ellos van a pedir aumento y y los, en vez de aumentarle les quita el sueldo que ya tal tenía. cual, y les enseña y les dice, pero y los pelados vendían limonada. Sí. Dice, pero ¿por qué? Si estamos vendiendo este tipo de cosas, ¿por qué no? Es que si yo les aumento el sueldo, les estoy enseñando a trabajar por un Le está, sueldo, por decirle una analogía, le estás inyectando la droga de todo el mundo. más o Los vas menos, ¿no? volviendo adictos. Exacto, porque te quedas en esa parte es la única manera de conseguir Te dinero. vuelves conformista. Exacto. Entonces, y sabes que tu techo hay un techo, pero bueno, entonces le dice, cuando tú aprendes a trabajar y no por dinero, ya yo esa parte no la lograba entender hasta que lo empecé a practicar. Estaba en Australia, dejé mi trabajo para emprender y yo dije, ahora hoy por hoy estoy trabajando mucho más tiempo, muchas más horas y no gano dinero a que antes de esto cuando yo ganaba por hora. Entonces es difícil salir de ahí. Es difícil. Es complicado salir de Es que es allí. una droga. Tal cual. Entonces,
es cuando dije, ahora entiendo la filosofía de lo que quería enseñar Robert. Realmente no te tienes que enfocar en eso, sino en tu proyecto, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres. Entonces ahí viene un trabajo de conocimiento personal. Y por eso un tercer libro que yo recomendaría, bueno, yo iba a recomendar el Piense y hágase rico, pero la verdad que se llama La Cabaña. Esto ya es mucho más ah, de tema de personalidad Espiritual. espiritual. Entonces es muy importante también, no ¿Cómo se puede, llama el que lo escribió? ¿Tienes? no tengo quién lo escribió, pero se llama La Cabaña. Te puedo compartir, lo podemos dejar en algún enlace aquí debajo para que lo puedan ver. Es muy, muy interesante realmente. Habla sobre un poco de tomar responsabilidad de tus actos. Siempre le echamos la culpa a Dios. Si algo no te sale, O al gobierno. o a Dios o al gobierno, es que la suerte, y entonces empiezas a entender que eres tú el responsable de las cosas y que Dios no está para juzgar a ti ni a nadie, ni a uno por Oh, separado. es un poco igual al de Quebrantable de Daniel Avi Sí, que yo, o sí. sea, Entonces creo total. que tenemos ahí algo muy Sí. interesante. Congeniamos muy bien, Coqui. Bueno, entonces, hasta aquí, Luis Felipe, hemos quedado. Yo creo que hemos impartido mucho valor a las personas. No nos creemos tampoco lo saberlo todos, pero desde nuestra experiencia creo que sí podemos aportar un poco. Entonces, bueno, esto ha sido todo. El primer capítulo de Dando el Primer Paso. Despídete, Luis Felipe, tú también. Muchas gracias, Coqui, por hoy compartirnos tus anécdotas. Realmente ha sido un rato muy agradable. Se nos ha pasado el tiempo volando. Realmente estoy muy feliz. Acabamos de grabar nuestro primer capítulo. Realmente se vienen capítulos mucho más interesantes donde vamos a poder hablar de temas más profundos y a la vez contar un poco de nuestras experiencias. Eso es todo por hoy. Los esperamos en el siguiente capítulo. Listo, Luis Felipe. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos.